Buenos días, chicos. Bueno, acá lo que les voy a presentar es el trabajo práctico número 3, cuyo tema son los datos en el estudio del tiempo y el clima. Los objetivos que vamos a tener en este práctico es identificar los distintos datos que se utilizan para el estudio del tiempo y del clima, conocer la secuencia de la forma desde que se toman los datos, como ya vimos en la teoría, hasta que se elabora la estadística climatológica, e interpretar las distintas tablas de sensación térmica del Servicio Meteorológico Nacional. Bien. Con respecto al primer conjunto de actividades, hacen alusión a lo que es la identificación y la diferenciación de los datos meteorológicos y climatológicos. En el primer caso, teniendo en cuenta dos anexos, lo que tenemos que determinar es cuál de ellos pertenecen a datos climáticos y cuál a datos meteorológicos. En el segundo caso, lo que tenemos que ver es, estudiando la estadística climatológica del Servicio Meteorológico Nacional, es cómo se estructura, es decir, cómo se divide. Es importante acá que nosotros, para poder realizar además el punto siguiente, que realicemos una buena lectura de cuáles son las grandes partes en las cuales se divide esa estadística climatológica y además qué elemento contempla cada una de esas partes. Que tenemos la estadística, que es como la que vimos en teoría, y la idea es que la analicemos bien, los grandes títulos, cuáles son los distintos elementos. Y por último, la acción es empezar a trabajar con esa estadística, es decir, poder realizar estas series de preguntas haciendo una lectura de esa estadística. Bien, con respecto a cómo se calculan los valores medios, haciendo alusión a la temperatura, ¿sí? Temperatura del aire del mes de enero, acá yo les hice una tabla que indica el mes de enero del año 1, ustedes saben que las estadísticas se contemplan hasta 10 años, esto sería el mes de enero del año 1, donde se realizaron 3 observaciones meteorológicas, ¿sí? Para el día 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente hasta llegar al 31. De cada uno de esos días, con las 3 observaciones, estas observaciones pueden ser muchísimas y si la estación es automática son más todavía. Pero de todas las observaciones que yo tenga de ese día voy a tomar un valor medio, es decir, que los voy a sumar todos y lo voy a dividir por la cantidad de datos. Así voy a hacer con el día 1, 2, 3 y sucesivamente. ¿Cómo voy a obtener el valor medio del mes de enero del año 1? Sumando todas las medias y dividiendo por el total de días. Y así me va a quedar la media de enero del año 1. ¿Qué voy a hacer luego? Dijimos que pueden ser hasta 10 años. Entonces, considerando los 10 años, o los años que tenga datos pueden ser menos, voy a establecer este valor medio, lo voy a poner acá, porque es del año 1, y así con el año 2, 3, 4, 5, hasta el año 10. Y voy a sacar el valor medio de enero de toda la década, ¿sí? Así como también voy a observar cuál va a ser el máximo valor medio, es decir, de estos 10, cuál fue el más alto y en qué año ocurrió, y cuál va a ser de todos estos el mínimo valor medio y en qué año ocurrió. El resultado va a ser este. Voy a tener la temperatura del mes de enero, que va a ser el que habíamos sacado acá, este dato, va a ser este, 23,3. La cantidad de años considerados puede ser que algún año no hayamos tenido datos, y vamos a colocar cuál fue de todos estos el máximo valor medio y en qué año se produjo, y el mínimo valor medio y en qué año se produjo. Con respecto al valor extremo, vamos a hacer lo mismo. De cada uno, acá son valores absolutos, no son promedios. De cada una de las observaciones vamos a sacar cuál fue el máximo y el mínimo, y vamos a obtener de los 31 días del año 1 el máximo y el mínimo. Esto lo vamos a llevar también a una tablita, vamos a poner acá este valor, ¿sí? Del año 1 va a ir acá, para el mes de enero es esto, después hay que hacerlo para los demás meses.
lo mismo para el 2, el año 2, el año 3, el año 4, y lo que voy a sacar de toda la década es el valor absoluto, máximo y mínimo. Con lo cual voy a tener qué día se produjo y en qué año se produjo. Entonces esto va a quedar así. Voy a tener el máximo valor de enero, fue 42 grados Celsius, y se produjo el 26 del año, 26 de enero, por supuesto, porque estoy en el mes de enero, del año 1990. Y el menor valor fue 3,6 grados Celsius y se produjo el 30 de enero del año 1988. Luego, otra de las cosas que tiene la estadística es el número medio de días con, en este caso tomé niebla. Recuerden que es un promedio, ¿sí? Porque es un número medio, por eso no puede dar con comas. Y también voy a establecer el máximo valor medio, el año de ocurrencia y el mínimo. Y con respecto a viento, el viento está dado en kilómetros por hora. Fíjense que acá tengo los meses, la frecuencia y la velocidad media de todas las direcciones. Acá está cortada la tabla, pero continúa. Y fíjense que está sacado en frecuencia de miles, no de 100. Por eso acá tengo, la frecuencia fue de 241 sobre 1000. Bien. La segunda parte de la actividad me va a hablar de lo que es la utilización de tablas de sensación térmica. En la parte, junto con este trabajo práctico, las junté del Servicio Meteorológico Nacional una breve explicación de cómo se calcula por si esto no queda claro. Bien, fíjense que de los siguientes datos, que tengo el día 1, 2, 3 y 4, tengo que calcular la sensación térmica. Pero tengo que tener en cuenta qué tabla voy a usar. Tenemos dos tablas, una de invierno y otra de verano. Sobre la base de qué voy a elegir y sobre la base de las temperaturas que yo observo es si voy a elegir la de verano o la de invierno. Quizás no necesite todos los datos que le doy acá. Voy a tomar y considerar de este día o de este los datos que necesito para calcular. Esta es la tabla de sensación térmica de invierno, con lo cual yo tengo un gráfico, un cuadro de doble entrada. Tengo la temperatura en grados Celsius y la velocidad del viento. Fíjense que la temperatura, la sensación térmica, se calcula con valores inferiores, la de invierno, a 10 grados Celsius y con una velocidad del viento, con todas las velocidades del viento en realidad. Bien, considerando cuál es la temperatura y cuál es la velocidad del viento, yo lo calculo. Si supónganse que el rango acá son de 2,5 grados y acaba de 2 en 2. Si el dato que yo tengo me cae en el medio de esto, realizo un promedio de estos 4 valores para saber cuál es la sensación térmica. Y luego lo que hago es, lo llevo a esta otra tabla. ¿Cuál es el peligro de congelamiento por estar expuesto a la acción de la temperatura y del viento por más de? ¿Sí? Entonces, si la temperatura es inferior a 5 grados Celsius y el viento es superior a 25 kilómetros por hora, puedo tener estos peligros. Me doy cuenta por los colores. Si estoy en el color verde, por ejemplo, hay peligro de congelamiento si estoy expuesto más de 30 minutos al aire. ¿Sí? Bien. Con respecto a la sensación térmica de verano, por efecto combinado del calor y la humedad, fíjense que se considera la temperatura pero superior a los 26 grados Celsius. Recién ahí se calcula y con un viento, con una humedad relativa superior al 40%. ¿Qué es lo que sucede si los valores son entre 10, que contempla la sensación térmica de invierno, la tabla, y 26, que es lo que contempla la sensación térmica de verano? No se calcula la sensación térmica, porque se considera que entre esos rangos de temperatura el cuerpo siente realmente la temperatura real. ¿Sí? Entonces eso tienen que tener bien en cuenta cuáles son los parámetros a partir de los cuales se calcula la sensación térmica. Y luego se considera también el viento. Fíjense que acá se toman 3 parámetros: temperatura, humedad y viento. Y sobre la base
de cuál es la velocidad del viento, yo voy a determinar si se le restan grados a esto que calculé o si le aumentamos grados a esto que calculé. Bien, y por último tengo, con respecto a lo que es la sensación térmica, de acuerdo a los valores que me hayan dado, los peligros de golpe de calor o de insolación. Y por último, lo que se les plantea es la elaboración a ustedes de una estadística climatológica utilizando el programa Excel. Para realizar esta estadística le vamos a dar el archivo de datos crudos, tomados de una estación meteorológica. Le vamos a dar, fíjense que en ese mismo archivo hay una solapa, que es para que ustedes realicen ahí la síntesis. Y a su vez le vamos a adjuntar un PDF con cómo se utiliza el Excel, tipo un tutorial para aquellos que no se dan cuenta o que no lo manejan tan bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a establecer con esos datos de una estación automática que se encuentra en el edificio central de Alem, vamos a calcular las temperaturas medias diarias, la mensual, la temperatura máxima mensual, la mínima mensual, la humedad relativa media diaria, la media mensual, la velocidad media del viento, presión, precipitación y máxima precipitación diaria. Fíjense que acá les dice que los resultados de los cálculos efectuados en este punto se deben volcar en la tabla Excel que indique valores diarios y mensuales calculados, tal como se presentó en el PDF. No les vamos a presentar como PowerPoint para que les sea más fácil, sino como PDF. Bueno, chicos, esto es todo el práctico. Quedamos a su disposición para las dudas en los foros y seguimos en contacto.